tal, queridos hermanos? Nos encontramos ya en la sesión número 15 de nuestro querigma y el título es Crecimiento y transformación en Cristo. Nos dimos cuenta que ya hemos nacido a la vida nueva traída por Cristo Jesús. Y tuvimos esta experiencia maravillosa de la efusión del Espíritu Santo. En la primera sesión, después de la misa, nos dimos cuenta cómo nosotros tenemos que usar los frutos, los dones y los carismas del Espíritu Santo y así crecer e irnos transformando en Cristo. Pero ¿qué es crecer y transformarnos en Cristo? Ya hemos nacido esa vida nueva en Cristo Jesús y lo más lamentable que nos podría pasar ahora es quedarnos niños y no crecer. Nacimos a la vida nueva en un instante, pero para llegar a la plenitud necesitamos un proceso de desarrollo. Por la gracia de Dios recibimos el don gratuito de la salvación, pero para llegar a su plenitud se precisa nuestra cooperación. Este tema es para quienes sientan deseos de crecer, para experimentar la abundancia de la vida de Dios. Vamos pues a considerar la meta de nuestro crecimiento y los medios para alcanzarla. Vean el dibujo. Sería ridículo quedarnos como bebés o como niñitos de kinder o primaria o de secundaria o aún profesionales o hasta doctores y con maestría si no llegamos a la meta, que es la estatura de Cristo Jesús. ¿Qué es esto de la estatura de Cristo Jesús? Nuestra meta es llegar a crecer hasta reproducir la imagen de Cristo Jesús en nuestra vida. Vamos a ver qué implica. Lo que les estoy diciendo no es imposible, lo han hecho muchos santos. Y es llegar a tener los mismos sentimientos, los mismos pensamientos y las mismas prioridades que Cristo Jesús. ¿Qué es tener los mismos sentimientos? Si vivimos en el Espíritu, es común que aparezcan en nosotros los mismos sentimientos que Dios pide a su pueblo desde hace 28 siglos a través de su profeta Miqueas. En el capítulo 6, verso 8, dice así: Se te ha dicho, hombre, lo que es bueno y lo que el Señor te pide, tan solo que practiques la justicia, que ames misericordiosamente y camines humilde delante de tu Dios. Se los voy a decir cantado para que ustedes lo canten. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de ti. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Dios. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Dios. Si nos aprendiéramos eso de memoria, si se los enseñáramos a nuestros hijos, a las personas que dependen de nosotros, empezaríamos a tener los mismos sentimientos. Pero también vean qué dice San Pablo en la carta de los Filipenses, capítulo 2, verso 3. Si quieren dar una alegría muy grande, hermanos, así dice San Pablo, no hagan nada por rivalidad o por vanagloria. Que cada uno tenga la humildad de creer que los otros son mejores que él mismo. Lo repito, esto es increíble, ¿eh? Porque generalmente nosotros nos creemos superiores y cuando alguien nos llama la atención un poquito, decimos que se vaya por un tubo, ahí es un sangrón, es un orgulloso. No hagan nada por rivalidad o por vanagloria. Cuidado, en las comunidades se da esto para demostrar que soy mejor, que mi equipo es el mejor, que lo hago mejor que nadie. O por vanagloria, esperando el aplauso. Ya lo vamos a ver. Al revés, dice San Pablo, que cada uno tenga la humildad de creer que los otros son mejores que él mismo. Entonces, si esto es palabra de Dios, yo les diría,
pues cuando alguno nos caiga gordo o alguno nos llame la atención o nos humille, vamos a decir bendita humillación, porque la humillación nos hace humildes, aunque sea injusta, venga la humillación. Bueno, vamos entonces a ver ahora qué es tener los mismos pensamientos que Cristo Jesús. ¿Cómo pensaba Jesús? Él dice, pues no será así entre ustedes, porque estaban alegando quién era el más importante. El más importante entre ustedes debe de portarse como si fuera el último y el que manda como si fuera el que sirve. Esto es palabra de Dios, hermanos. Y nosotros somos muy dados a mangonear, a manipular, y el que manda tiene que poner el ejemplo. Tiene que ser el más servidor de todos, tiene que ser el más amable, el más capaz de agacharse y hasta de trapear el piso si es necesario para poner el ejemplo. ¿Ven? Entonces, así nosotros tenemos los mismos pensamientos. Él no soportó cuando los apóstoles estaban peleando por los primeros lugares. Esto les dijo. Y hasta puso a un niño en medio como un ejemplo para que nadie se vanagloriara o nadie se hiciera el importante. Ahora vamos a ver también las mismas prioridades. Tener las mismas prioridades que Cristo Jesús, y nos lo dice claramente en Mateo 6:36. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. Y esto es verdad, porque cuando buscamos las cosas de Dios, la vida se nos ordena. En lugar de vivir desordenadamente con otras prioridades, la vida se nos ordena, no tengan miedo. Sí, claro que sí vamos a atender a nuestra familia, a nuestro esposo o esposa, pero como Dios manda, como Dios quiere. Se te va a arreglar la vida, se te va a organizar la vida. Si tú lo primero que haces al despertarte es pedir la sabiduría de Dios, seguro que ese día te bendecirá y te ordenará tus quehaceres. Veamos lo que dice Romanos 14:17. Piensen que el reino de Dios no es cuestión de bebida o comida, sino de justicia, de paz y alegría en el Espíritu Santo. Así nos tenemos que conducir. A veces nosotros empezamos por lo primero, cuestión de comida, bebida, de moda, de vestido, etc. No, primero va la justicia, la paz, la alegría. ¿Y esto qué nos lo da? La oración, el contacto con el Señor. Lo vamos a seguir viendo en otras citas. ¿Qué nos dice Juan 6:53? En verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Por eso, hermanos, y más ustedes catequistas, busquen, por favor, acercarse más a nuestro Señor en la Eucaristía. Podemos ir a misa diario, si se lo proponen. Hay misa desde las 6:30 de la mañana y verán cómo nos alcanzan las fuerzas para todo el día. Esas son las prioridades. Jesús se reunía muy a menudo a orar con su Padre. Hasta los apóstoles le dijeron, enséñanos a orar. ¿Qué hacía? Apartarse a un lugar para hablar con el Padre. Nosotros tenemos esa oportunidad, apartarnos para ir a recibir el pan de vida, el cuerpo y la sangre de Cristo. Escuchar su palabra, entenderla, eso es lo que nos va a hacer crecer. Vamos a ver entonces ahora cómo vamos a seguir a poder crecer. Veamos ese dibujo. ¿Es Cristo Rey? Sí, Cristo Rey glorificado, pero no deja su cruz. Ya no está crucificado con los clavos, pero no abandona su cruz, porque esa es la muestra. Vivir y morir como Jesús, dando la vida por los demás. Analicen, y si nosotros no damos vida a los demás, estamos perdidos, porque es la única manera de crecer. Este es el plan de Dios. Dice San Ignacio de Loyola, el que no vive para servir, no sirve para vivir.
Por eso nos encontramos tantos amargados por esta vida, que no están contentos con nada. Nada les gusta. Están siempre pensando mal. Una de las pocas cosas que Jesús reprocha a su generación es que no se regocijaron con las alegres canciones de las flautas, ni tampoco lloraron con las lamentaciones y elegías, dice Lucas 7:32. O sea, nunca están contentos. Si es momento de estar tristes, no están tristes. Si es momento de estar felices, no están felices. ¿Por qué? Porque no se saben dar a los demás. Nosotros tenemos que ir enseñando poco a poco a los niños a darse. En el catecismo tenemos muchas prácticas, muchas maneras de practicarlo. Y cuando son adolescentes, los chicos ya no quieren estar sentados detrás de un pupitre tomando notas o oyendo explicaciones. Es cuando los vamos a lanzar precisamente al servicio para los demás, para que sean felices. En la medida que te das, va siendo tu felicidad. Vamos a ver entonces cómo quiere Jesús que crezcamos. Y tenemos medios de crecimiento, Él mismo nos lo da. ¿Se puede crecer hasta la estatura de Cristo? Bueno, pues por nosotros mismos es imposible, solo unidos a Él. Vean la parábola que ya hemos visto de la viña. Ustedes ya están limpios, dice Jesús, gracias a la palabra que les he pronunciado. Pero permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Un sarmiento no puede producir fruto por sí mismo si no permanece unido a la vid. Tampoco ustedes pueden producir frutos si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. ¿Se fijaron? Dice Jesús, sin mí no pueden hacer nada. Miren, las personas en el mundo creen que lo hacen por sí mismas. Yo escucho conferencias de gente que no está en el Señor, que no es del Señor, y lo que importa es su currículum vitae. Y le leen una lista interminable, doctorado por aquí, maestría por allá, profesor de aquí, profesor de allá, bueno, que ha dado las conferencias, que ha escrito tantos libros. Pero la verdad es que nosotros en el campo de la fe, sin Jesús, no podemos hacer nada. Y vamos a ver entonces cómo permanecemos con Jesús. ¿Cuál es la receta del Espíritu Santo para hacer que todos nosotros podamos crecer como personas, tanto como personas, como en el cuerpo místico de Jesús? Yo diría que es la receta del Espíritu Santo, por eso se los pongo así. Y no puede faltar ningún ingrediente, fíjense, son 4 cosas, como las 4 patas de una mesa o 4 patas de una silla. Y si le falta una, ya no sirvió ni como mesa ni como silla, se cae. Dice así, Hechos 2:42, eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Número 1, ¿qué enseñaban los apóstoles? Pues ¿qué enseñaban? Si no es las palabras, los hechos, los dichos, la manera de proceder de Jesús, que gracias a Dios el Espíritu les inspiró para ponerlo por escrito. Y hoy lo tenemos en los 4 evangelios. Ya saben, 2 de los evangelistas, discípulos directos de Jesús, los otros 2 indirectos de Jesús. ¿Por qué? Porque Marcos le escuchó a Pedro las predicaciones. Marcos era un chiquillo, un joven, y se le ocurrió tomar notas y ponerlo por escrito en el primer evangelio. Bueno, no primero en la aparición, pero el más antiguo. Y San Lucas, discípulo de los apóstoles, recogió de una manera ordenada, ya que Lucas es un médico y era muy ordenado, con un idioma muy fino, y pudo poner cronológicamente toda la historia de Jesús. Es el único que nos narra la infancia de Jesús. Así que tenemos 4 riquezas, 4 fuentes maravillosas por las cuales nos llegan
los dichos, las palabras, las frases célebres, y los hechos y los prodigios y los milagros de Jesús. Eso era lo que enseñaban los apóstoles. Por eso en este curso hemos usado pura palabra de Dios, porque es lo que explicaban los apóstoles. Número 2, convivencia fraterna. Y no me quiero quedar en convivencia porque para nosotros los de esta época convivencia es, yo traje tortas, tú trajiste tacos y nos convidamos en la convivencia de la parroquia. No, era la comunicación cristiana de bienes. Y aguas, hermanos, porque esto tiene que seguir, ¿eh? Yo pienso que si nuestras catequesis no aterrizan en una comunicación cristiana de bienes, estamos reprobados. Ciertamente la Iglesia es la institución más antigua y la que más presta, vamos a decir, ayuda a los necesitados. Es la que tiene más hospitales, más orfanatos, más misiones, más ayuda a los damnificados, etc. Es la que tiene que correr primero a ayudar a los damnificados. Pero ¿de dónde viene la ayuda? De la generosidad de cada uno de los bautizados que hemos evangelizado o que estamos evangelizando. Cada una de nuestras comunidades, aunque sea una capillita, tiene que tener un espacio de cáritas, un momento de dar despensas, de ayuda a los más necesitados. Número 3, la fracción del pan. Hoy nosotros le llamamos misa o Eucaristía, pero la primitiva comunidad se reunían a la fracción del pan, porque así la llamaron. ¿Se acuerdan por qué? Porque en la última cena Jesús fraccionó el pan y se los dio diciendo, este es mi cuerpo y este es mi sangre. Y luego Jesús resucitado con los discípulos de Emaús, aquellos que iban cabizbajos de Jerusalén a Emaús, cuando lo invitaron a cenar, cuando lo invitaron a quedarse, lo reconocieron en la fracción del pan y se les desapareció. Así es el final del Evangelio de San Lucas en el capítulo 24. Y estos sí que corrieron de regreso a Jerusalén llenos de alegría, o sea, de ir cabizbajos, van llenos de alegría a contarles a los apóstoles, ya lo hemos visto, sí, no son habladas, no son ideas de las mujeres, lo hemos visto con nuestros propios ojos, lo reconocimos en la fracción del pan. Y número 4, a las oraciones. No nos puede fallar nuestra oración, que debe de ser, por supuesto, personal y comunitaria. Y la oración personal alimenta la comunitaria. Y la comunitaria enriquece a la personal. Véanlo con otro ejemplo, las 4 llantas de un coche. Ahí están. Número 1, enseñanza de los apóstoles. 2, convivencia fraterna. 3, fracción del pan. Y 4, oraciones. A ver, camina con un coche que se le ponche una de las llantas. Si nos falta una de estas, ya no caminamos. Así que nosotros, para crecer en Cristo Jesús, tenemos que cuidar esta receta que el Espíritu Santo les inspiró a los apóstoles y que gracias a Dios San Lucas la recogió y nos la escribió muy claramente en los Hechos de los Apóstoles. Vamos entonces a seguir viendo cómo es el programa de Jesús. El programa de Jesús es vivir las bienaventuranzas. Así vamos a ver cómo piensa Jesús. No viene a abolir la ley, sino darle un exquisito cumplimiento a través de las bienaventuranzas. Fíjense que está en el capítulo 5 de Mateo, o sea, al principio. Es el programa inaugural. Casi los apóstoles le han de haber dicho, oye maestro, empiezas muy mal, así nadie le va a querer atorar. Porque imagínate que empezó a decirles, empiezan a vivir con una nueva ley que supera lo que Moisés les había ordenado. Por eso Jesús dice, no vine a abolir la ley, sino a darle su justo y cabal cumplimiento. Por eso les dice, felices los que tienen espíritu de pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. No se asusten. ¿Qué es espíritu de pobre? Pobre es uno que necesita, lo que sea, necesita algo. Si tú tienes
espíritu de pobreza. Quiere decir que te sabes necesitado de Dios. O pobreza de espíritu, necesito el espíritu. Y entonces sí, de tuyo será el reino de los cielos. Vamos a la segunda. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Miren, hermanos, nosotros no podemos consolar a nadie si no es a través de Cristo Jesús. El otro día me encontré a una persona que lloraba fuerte, a gemidos, a gritos ante el Santísimo. Y yo fui ahora sí que impulsada para abrazarla y decirle en nombre de Jesús que confiara. Y le dije, ¿perdiste a alguien? Y me dijo que sí, que había perdido a su mamá. Y en nombre del Señor Jesús le dije yo, confía, ella está mejor que nosotros. No te desesperes. Yo le pido al Señor que te consuele. Y hice una oración por ella. Se fue calmando y ya luego sin llorar me dio las gracias. Pero es porque el consuelo no viene de nosotros, por más que demos pésames, abrazos, cariño, etcétera, sino el consuelo nos lo da el de arriba, el Espíritu del Señor. Sigamos entonces. Vamos a ver la siguiente bienaventuranza. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Nosotros estamos acostumbrados a la violencia, queremos arrebatar por la fuerza. Vean ahora cuántos asaltos, cuántos robos de coche, nada más encañonando a una persona. Es terrible, con violencia. Pero el Señor nos enseña, felices los pacientes, porque recibiremos la herencia de la tierra prometida, del reino de los cielos. Nos recuerda, aquí estamos de paso. Y felices los que tienen hambre y sed de justicia. Cuando te indigna la injusticia, cuando te indigna el hambre, la pobreza de nuestros hermanos, porque así nos moveremos a darle a sufragar sus necesidades y entonces estaremos nosotros felices. Cuando llevamos una despensa, cuando compartimos algo, somos felices. Lo he visto en la cara de los niños cuando llevan un juguete para un niño huérfano, un niño pobre, sobre todo ahora en la Navidad y Reyes. Entonces, cuando tenemos compasión, es cuando y nos movemos, seremos saciados. Felices los compasivos o misericordiosos, porque obtendrán misericordia. ¿Y qué es esto de compasión? Compatire, es sentir con, o misericordiosos, misericordias, es poner mi corazón con el necesitado, con el pobre, con el que necesita algo, aunque tenga mucho dinero, pero necesita consuelo, necesita papacho. Entonces, descubrir la miseria humana y sufragarla, alentarla, ayudarla. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. ¿Quién es el de corazón limpio? Me dirían los niños, los inocentes, pero también los adultos. ¿Sabes quién es alguien de corazón limpio? Los que no tienen doblez. Por eso Jesús halagó a Natanael, porque vio a un hombre limpio, que no tenía doblez en su corazón, el que no es hipócrita, el que no es mentiroso. Qué hermosa bienaventuranza. Tratemos de ser limpios de corazón y no estar viendo nada más los defectos de los demás o estar pensando mal, sino ver las cosas buenas de los demás, porque veremos entonces a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. ¿Tú qué quieres? ¿Que te aplaudan los hombres aquí en la tierra? ¿O que mejor el Señor te diga, venid, bendito de mi Padre? Y Él te diga, hijo mío, seas hijo, seas llamado hijo suyo, porque has hecho en favor de la paz, de la justicia, de la alegría, del amor por los demás. Entonces, los buscadores de paz son los que
los que dan frutos de justicia para que florezca la paz en nuestra tierra. Y vean al final que dice, bienaventurados también los perseguidos. Veamos la siguiente slide. Veamos, felices si son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. A veces nos persiguen los buenos. Les voy a decir quiénes son los buenos. Pues nuestros hijos, nuestros familiares que nos critican, que porque estamos ayudando en la iglesia, que porque somos catequistas, que porque todo el tiempo estamos estudiando o haciendo cosas a favor de los demás. Esa es la persecución de los buenos, no te importe. Mientras tú cumplas bien con tus deberes de Estado, ya sea como papá, como mamá, como esposo o esposa, que los demás digan lo que digan, no te asustes, porque tuyo es el reino de los cielos. Felices ustedes cuando por causa mía, dice Jesús, los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Hermanos, alégrense y salten de contento, porque grande será la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Yo les preguntaría a ustedes, ¿qué santo no fue criticado? Hasta por los mismos de su congregación. Se me ocurre el Padre Pío, es un santo de nuestro tiempo, criticado por los mismos de su congregación. Pues, ¿por qué? Porque hacía milagros o porque lo buscaba demasiada gente o hasta creían que los estigmas eran puro cuento, porque recibió los estigmas de nuestro Señor. Eso es la persecución. Alégrense. Y si no te persiguen, pregúntate, a lo mejor no das testimonio de vivir todas estas bienaventuranzas. Los hombres y mujeres del Espíritu viven la felicidad de las bienaventuranzas para poder reproducir el perfil de Cristo Jesús. Este es el sermón de la montaña. Si las bienaventuranzas reflejan el interior de Jesús, el sermón de la montaña nos muestra su actuar, que estamos llamados a vivir. Miren, como dice antes de las bienaventuranzas, sean ustedes perfectos como es perfecto el Padre de ustedes que está en el cielo. O sea, Jesús no lo dijo nada más de dientes para afuera. Sean santos, sean perfectos. Y si esa es la tirada, claro, no le llegaremos nunca al Padre, pero esa es nuestra meta, ese es nuestro camino. San Lucas lo dice de otra manera. Para Mateo es perfección. ¿Y cuál es la perfección para San Lucas? Sean compasivos, como es compasivo el Padre de ustedes. Cuidado, porque nosotros somos crueles y violentos. Enseguida criticamos. Sean ustedes compasivos, como es compasivo el Padre de ustedes. Es vivir con una nueva ley que supera a todas las demás. Es saber que el camino más corto hacia Dios pasa a fuerzas por el hermano. Vean, hermanos, somos llamados a la perfección. Así nos lo dijo Jesús desmenuzado en las bienaventuranzas. Es no resistir al mal ni responder con violencia. Esta vida de oración está sintetizada nada más ni nada menos que en la oración del Padre Nuestro. Pero les he dicho que no nos detenemos a decir el Padre Nuestro con toda la conciencia que deberíamos de decirlo. Prueben hacerlo con toda conciencia. Reconocemos nuestro Padre que está en el cielo, que es todopoderoso, que es dueño y Señor. A Él le damos toda la gloria. Santificado sea tu nombre, debe de ser. Deseamos que tu nombre sea conocido, venerado, que sea honrado por toda la gente del mundo. Hágase tu voluntad, acepto tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y ya entonces le pedimos que nos dé el pan de cada día. ¿Cuál pan? El pan de su palabra, el pan de su Eucaristía y luego el pan, también el pan material, los bienes materiales que son un medio
y no un fin. Es decir, vivir confiados y abandonados a la providencia de Dios. Hacer a los demás lo que nos gusta que nos hagan a nosotros. No bastan las palabras, sino son necesarios los hechos. Por eso no es suficiente hacer las cosas buenas, sino ver la intención con las que las hacemos. Vamos a ver más adelante. Dice, guárdense de las buenas acciones hechas a la vista de todos, a fin de que todos las aprecien. Pues en ese caso no les quedaría premio alguno que esperar de su Padre que está en el cielo. Ya les decía yo, ¿qué prefieres? Que el Padre te diga, bravo, muy bien, fulanito, mira, lo hiciste muy bien, o que estés buscando el aplauso terrenal, los honores terrenales. Un hombre del espíritu no está esperando que a la hora de dar su conferencia le digan su currículum vitae. Está más bien esperando, nosotros, los que hablamos la palabra de Dios, debemos de esperar que el Espíritu Santo nos inspire, que Él nos lleve, que Él nos diga qué decir, en qué momento decirlo. Vean también lo que nos dice. Seguimos con Mateo 6, 1, 8. Cuando ayudes a un necesitado, no lo publiques al son de trompetas. No imites a los que dan espectáculo en las sinagogas o en las calles para que los hombres los alaben. Yo se los digo, ellos ya han recibido el. Eso dice Jesús. Sigamos adelante. En el verso 3, sigamos con Mateo 6, en el verso 3. Tú, cuando ayudes a un necesitado, tu mano izquierda no debes saber lo que hace la derecha. Así lo dijo Jesús. Todo esto que les estoy diciendo en letra cursiva es palabra de Dios. A ese grado. Que no te vea el vecino, que no te vea nadie. Yo conozco un señor que tenía 9 hijos y sus hijos no se enteraron hasta que él murió de todas las obras benéficas que él realizaba. Ni sus hijos se dieron cuenta jamás. Tu limosna quedará en secreto y tu Padre que ve lo secreto te lo premiará. Cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculo. Les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Yo se los digo, ellos ya han recibido su premio. Pero cuando tú ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está ahí a solas contigo. Y tu Padre que está en lo secreto te premiará. Necesitamos hacer oración en silencio. Se llama oración contemplativa. Claro, es difícil. Hay un curso completo, hay cursos completos de oración contemplativa. Búsquenlo y verán. Les puedo dar una dirección de oración contemplativa, www.oracioncontemplativa.org, para que vean cómo nos enseñan paso a paso a hacer oración de contemplación. Vayamos al verso 7. En el verso 7 dice, cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que con un bombardeo de palabras hará que se les oiga. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. Hermanos, quitémonos esa maña de decir, sí, Señor, porque sí, Señor, yo te lo pido, Señor, porque mi hermano, Señor, está enfermo, Señor, y yo te ruego, Señor. No, así no es la oración. Ni se lo pidamos así con prisa, ni con violencia, ni con congoja. Tu Padre ya sabe lo que necesita, tu enfermo. Tú nada más intercedes, Señor, te presento a este. Dale lo que necesita. Tampoco le des órdenes al Señor. ¿Quiénes somos nosotros? Señor, si no me lo sanas, ¿yo qué hago? No. Dios sabe mucho mejor que nosotros lo que necesita un hermano. Lo único que le tenemos que pedir al Señor es ponernos nosotros en sintonía con Él. Señor, hágase tu voluntad. Pero estamos pidiéndote a ti que hagas algo por este. Y si le das la vida eterna, es lo que más le convenía. Tranquilos,
¿Mm? Le estamos pidiendo a Dios, y si le da eso, si le da un pase de lujo a la vida eterna, bendito sea Dios. Bueno, ¿quién nos da este modelo? Tenemos un modelo de crecimiento. Pues María es el modelo de crecimiento, ella es la primera discípula de Cristo, es el modelo de crecimiento en Cristo, es la madre del Señor y es el modelo para todos los que nos vamos a querer transformar en la imagen de Jesús. Miren, ella es la esclava del Señor que se dejó modelar por el Espíritu Santo. El poder del Altísimo la cubrió con su sombra y formó en ella a Cristo. Vamos a otra vez a ver la imagen, porque les quería comentar algo. Vean cómo la presentamos. Ay, ¿por qué le pusieron delantal a la Virgen? Pues porque ella es la servidora por excelencia. Tiene un collar de perlas, 3 perlas, porque es la hija perfecta del Padre, la madre del Hijo y la esposa castísima del Espíritu Santo. Una mujer sencilla, vestida así sencillamente, con sus sandalias. No me la imagino de otra manera. Pero eso sí, resplandece porque ha llegado a ser el modelo perfecto de discípula de Cristo. Ahora sí veamos todas estas cualidades de la Virgen María. Ella es bienaventurada. ¿Por qué? Porque es la esclava del Señor por voluntad propia. Se dejó moldear por el Espíritu Santo. Cuando el ángel le habló, ella dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el poder del Altísimo la cubrió con su sombra y fue formando en ella al Cristo mismo nuestro Señor. Es bienaventurada por vivir en la fe, en la confianza y en el abandono total a la voluntad de Dios. Veamos, no dice el Evangelio, ni que se haya quedado ella muy comodinamente allí en Nazaret, contándole a todas sus amigas y vecinas lo que le acababa de pasar. Después de que el ángel se desapareció, dice que ella partió presurosa a la casa de Isabel, porque fue lo que el ángel le dijo como prueba de que para Dios no es nada imposible. Entonces, ella fue a servir a Isabel durante 3 meses hasta que nació el niño Juan, porque calculó que su prima ya anciana iba a pasar muchos trabajos. Ella es la que sirve a los novios de Caná, es la que sirve a todos los necesitados a través de toda la historia de la salvación. Es la que está en Caná, es la que permanece junto a la cruz, es la que ora y se abre al Espíritu Santo en Pentecostés, es la que está con la primitiva iglesia y con nosotros a lo largo de los siglos. Vean, hermanos, cuántas veces se ha aparecido la Virgen María, apariciones reconocidas por la iglesia. Justamente en estos días vamos a celebrar 2. El día 8, la Inmaculada Concepción, que es un dogma de la iglesia y que justamente no llevaba ni 4 años de haberse proclamado este dogma, que claro, durante siglos los padres de la iglesia lo estudiaron, lo formularon, lo veneraron, pero fue hasta el 8 de diciembre de 1854 cuando la iglesia proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción. Y 4 años más tarde, en un pueblecito perdido en las montañas de los Pirineos franceses, se aparece una niña humilde que no podía ni hablar, no sabía leer ni escribir. Y le mandan a la niña, pregúntale su nombre a la señora a ver si es cierto que se te aparece. Y la señora le dice, yo soy la Inmaculada Concepción. Y estas 2 palabras la niña en su vida las había oído y apenas si eran conocidas, si acaso, por los obispos y los sacerdotes de la iglesia. Cuando se lo dice eso a su párroco y luego al obispo, pues se quedan con los ojos cuadrados y por eso le creen. Y entonces entendemos este dogma, es que Dios la preservó de pecado, no permitió que cometiera pecado aquella que iba a tener en su vientre a Jesús.
y por eso ella siempre está lista para servir. Permanece junto a la cruz de su hijo y está siempre junto a su hijo en la oscuridad. No está aparentando. Acuérdense ya ves aquel pasaje del Evangelio en que le dicen, ahí está tu madre y tus hermanos. Y Jesús, antes de saludarlo, de salir o decirle, a ver, déjenle una silla, háganle espacio. No, dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Aquellos que cumplen la voluntad de mi Padre, que escuchan mi palabra y cumplen la voluntad de mi Padre. Permanece con nosotros toda la vida. Te da aliento a los santos. ¿A cuántos santos se les aparece? A Santiago Apóstol, que se fue a evangelizar hasta España y ya andaba tirando la toalla y se le aparece en un pilarcito, y todavía vivía la Virgen en Palestina y se le aparece en España. Por eso ahora es venerada en España como la Virgen del Pilar, que alentó al apóstol Santiago a seguir la evangelización. Hoy nos alienta a nosotros. La que vino en el Tepeyac, en nuestra tierra, ¿cuándo? Cuando nuestros antepasados estaban fatal, peor que nosotros con esta pandemia. Estaban amolados, tristes, angustiados, porque tenían que sacrificar a los ídolos las vidas de sus propios hijos. Y viene la Virgen María a decirnos que ya su hijo murió por nosotros. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo sucedía la evangelización de México y de América Latina, y nuestros misioneros eso nos vinieron a enseñar. Justamente en 1531, a escasos años de cuando llegaron ellos, en 1520. Hoy está con nosotros siempre, por eso la hemos querido como estrella de la evangelización, así le decimos. Y es la que está siempre con nosotros. Si usamos nosotros los medios que Dios nos ofrece, vamos a hacer un resumen, los dones santificantes, cada uno de los sacramentos, sobre todo el sacramento de la reconciliación y de la Eucaristía, que recibimos, los que ya recibimos todos los demás. Si estamos en oración, si vivimos la vida comunitaria, que vamos a ver más adelante en la próxima sesión, si estudiamos la palabra, entonces sí que podremos decir como San Pablo, ahora ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Así lo dice San Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versos 20. Es la manera de cómo poder vivir, hermanos. Pidamos estos dones santificantes. Acerquémonos con más frecuencia a los sacramentos. Redoblemos nuestra oración. Vivamos en esplendor la vida comunitaria que nos proporcionará el estudio de la palabra. Nosotros se le enseñamos a los demás y esos demás se lo enseñan a otros, y así sucesivamente a través de los años, a través de los siglos. Preparen a su sucesor, enseñen a los demás, enseñen a sus hijos y a sus nietos, para que empecemos a experimentar esto de sentir que ya no vivo, ya no soy yo el que vivo, es Cristo quien vive en mí. Vean entonces el lema de nuestra clase de hoy. Estamos llamados a crecer hasta la estatura de Cristo Jesús. Todos los bautizados. Y no nos podemos quedar como bebés. Así es que hagan propaganda. Ahora con las redes podemos llegar hasta los hogares, podemos hacer pláticas, podemos hacer catequesis, vamos a aprender a usar los medios virtuales para poder llegar a todos. Entonces sí, que de algo nos sirvió la pandemia. Nuestra reflexión de grupo para esta sesión es Mateo 5, del 1 al 12. Analizaremos cómo poder vivir cada una de las bienaventuranzas. De tarea, copia en tu cuaderno, perfil de Jesús, y copias de Isaías 11, del 1 al 5, los dones que el Espíritu Santo nos da y que fueron el perfil que caracterizó al siervo del Señor, a Jesús. El carácter de Jesús que encontramos en Gálatas 5, 22, 23, y el poder de Jesús que encontramos en los carismas
que son para poder evangelizar en comunidad. Primera de Corintios 12, 7 al 10 y verso 28, Romanos 12, versos del 6 al 8 y Efesios capítulo 4, verso 11. Memorizamos la receta del Espíritu Santo, Hechos 2, 42. No sea que se les vaya a caer ninguna pata de la silla o de la mesa. Para que podamos estar sólidos en la fe, tenemos que tener siempre presente, procurarnos a nosotros mismos y a los demás, Hechos 2, 42. Y escuchemos el canto que escogimos para ahora. Vamos a hacer una pequeña oración. Ven, Señor, y lléname. Lléname de tus dones. Lléname de tus carismas. Pero también haz que yo pueda reproducir los pensamientos, los sentimientos, las prioridades, las ideas de Jesús. No quiero vivir ya más en la mundaneidad. Quiero vivir como Jesús me propone. Porque Él me ha puesto en el mundo, pero yo estoy separado del mundo. Y eso quiere decir santo, separado del mundo. No como bicho raro, inserto en el mundo, pero viviendo con otros valores. Que no me arrastren los valores del mundo, sino que yo tenga mis valores cimentados en Cristo Jesús, que me los muestra siempre en su palabra, ya sea estudiada por mí o escuchada en las homilías, en las conferencias o en los cursos que debo de ir tomando para llegar a la estatura que Cristo quiere. Que Dios los bendiga, hermanos. Señor,